no tiene que ver con el acento. ¿Quién está jugando los jueguitos? Sí, no escuché nada. ¿Quién peló Open English? Eso es, o sea, la enfermedad tiene la capacidad de hacer que muten las células, te voy a decir, del feto, ¿sí? Y o sea, eso generalmente es dentro de los 3 primeros meses, que es el periodo que se llama de organogénesis. Los 3 primeros meses son los que más chance tiene una enfermedad de hacer mutar, te voy a decir, y también tiene la capacidad que tenga para pasar, para atravesar el cordón umbilical, ¿no? Eso hace. Todas tienen un mecanismo diferente de acción, ¿sí? Sí. Bueno, entonces. No sé, ya lo dijiste, pero ¿qué es morbimortalidad? Sí. ¿Qué significa? La morbimortalidad son las enfermedades que pueden causar o mortalidad o morbilidad. ¿Sí? La morbilidad que podía ser, por ejemplo, si vos tenés diabetes, no quiere decir que te vas a morir mañana, pero te va a causar una disminución en tu calidad de vida a lo largo del tiempo, ¿sí? Vas a empezar a tener disminución en la calidad de vida. Eso es la morbilidad, y te va a subir las chances de que tengas algún evento fatal, te voy a decir, a que desarrolles un IAM o cosas así, ¿sí? No es mortal en lo inmediato, pero baja tu calidad de vida y hace que suban tus chances de sufrir otras enfermedades, ¿sí? Profe, Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a las infecciones, ¿cómo puede ser? Porque, no sé, a mí, por ejemplo, me pasó que se me infectó el apéndice y eso empezó a caminar por todos lados. Y digo, wow, ¿en qué momento que yo no me di cuenta? O sea... ¿Qué te pasó en el apéndice? Me dijiste, no entendí esa parte. Se me infectó y la infección empezó a caminar por todos los órganos. Y no había como un proceso que yo tenía síntomas, sino que hasta el punto final no me di ni cuenta. Claro, lo que pasa es que las enfermedades, nosotros tenemos todo nuestro cuerpo irrigado por vasos sanguíneos. Entonces, los organismos patógenos van viajando por la sangre también. De donde vos tengas la infección, se te puede hacer una sepsis, porque ahí pueden entrar esos microorganismos y empezar a viajar por la sangre hasta alcanzar todo tu organismo, ¿no? Sí. Sí. Sí, ¿qué ibas a decir? No, estoy jodiendo porque justo en primeros auxilios también, o sea, era una de los sepsis, era una de las... Sí. Sí, de las infecciones. O sea, sí, para describirlo, digamos. Y Claro, explicaba eso que usted está diciendo. Eso, empieza a viajar por tus vasos y toma todo tu cuerpo, ¿no? No vamos a hablar de sepsis, no vamos a terminar el pavo. Bueno, entonces habíamos quedado acá, ¿no? Bueno, acá tiene algunos de los ejemplos de enfermedades no transmisibles o crónicas. Dice EPOC, diabetes, bueno, patología endocrina no vimos, patologías de los órganos sensoriales, bla, bla, bla. Estas las vimos, ¿se acuerdan? Relacionadas a qué? A los determinantes de la salud, a los estilos de vida que tenían influencias. Sí, te iba a preguntar yo justo. Si tiene algo que ver con las drogas o el alcohol, porque son cosas que al fin y al cabo te afectan, ¿no? Esas enfermedades no son transmisibles, no es que yo voy a contagiar a otro de diabetes o de asma o de una cosa así, pero las formas de vida que vos tengas te predisponen a tener esas enfermedades. Y también tu genética, como habíamos visto con la diabetes. Después Perdón, dice, igual las enfermedades cardiovasculares no son transmisibles, digo, de forma perinatal. no, o sea, no es una enfermedad transmisible la enfermedad cardiovascular. Vos decís, por ejemplo, no sé cómo, a lo mejor vos te referís a que un chico pueda nacer con alguna cardiopatía congénita. Claro, viste que generalmente te preguntan si en tu familia hubo alguna muerte por alguna enfermedad de corazón, entonces debe haber alguna carga genética. Claro, pero eso no es transmisible. Eso tendría que ver, ¿vieron que dijimos los determinantes de salud y pusimos la biología humana? Sí. Bueno, como que, o sea, es los genes que vos heredás en realidad. Transmisible se refiere más a que vos le puedas pasar un microorganismo a otro. Ok, ahí me metí. A eso. Bueno, y esta que habla de las injurias quiere decir las lesiones,
por ejemplo, los accidentes que vos puedas decir, que vos puedas tener, acá dice intencionales o no intencionales. Intencionales sería que te quieras suicidar, por ejemplo, ¿no? Y no intencionales que vas manejando un coche y tengas un choque y te produzca lesiones, ¿sí? Bueno, a ver, entonces, esto es lo que se llama un árbol de problemas. ¿Alguna vez vieron un árbol de problemas? ¿Les hicieron hacer un árbol de problemas? No. No, yo no. No, profe. Bueno, el árbol de problemas es algo muy útil cuando se trabaja en salud y en cualquier otra cosa. Porque en el árbol de problemas, ¿yo qué tendría que hacer? Dibujo un árbol que tiene el arbolito, tiene las ramas, las ramitas y tiene los grupitos de hojas, ¿no? El tronco y las raíces. Las raíces sería, acá voy a anotar, lo primero que voy a anotar, ¿cuál sería el problema? En realidad es como, claro, la acción y la consecuencia, digamos. Claro, acá tendría que poner enfermedades crónicas. Ese es el problema, el tronco del árbol es el problema. Las raíces de las enfermedades crónicas, ¿por qué vienen la mayoría de las enfermedades crónicas? Y acá, si ustedes se fijan, son los determinantes de la salud. Por inactividad física, por obesidad, por hábito de fumar, antecedentes familiares, como estaba diciendo Victoria, recién dijiste vos, ¿no? Lo de los antecedentes. Sí. Que tenía que ver con la biología humana. El consumo excesivo de alcohol, la dieta no saludable. Entonces, eso está en las raíces del árbol. ¿Por qué? Porque eso que va a ocasionar, o que puede, o me predispone a que yo tenga enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, como por ejemplo, puedo relacionar directamente el hábito de fumar con contraer cáncer, ¿sí? Enfermedades respiratorias crónicas, me acuerdo del EPOC en este momento, el hábito de fumar, ¿sí? O sea, que lo que está en la raíz tiene relación con todo lo que está en las hojas, ¿sí? Por ejemplo, enfermedad cardiovascular, y lo puedo relacionar con fumar, lo puedo relacionar con la obesidad, con la falta de actividad física y con la dieta no saludable. ¿Se entiende? Que todas las cosas que están en la raíz están relacionadas con las consecuencias que son las que están en la copa, ¿sí? Esto se los muestro porque lo que yo tenía pensado para algún problema es decir, mandar el árbol de problemas, mandar el árbol, no el árbol de problemas, mandar el árbol, poner acá el problema y que ustedes me identifiquen dentro de lo que en la cursada fueron las raíces de ese árbol y cuáles son las ramas, ¿sí? Entonces, Serían las probables causas y las probables consecuencias, ¿o no? Claro, pero dentro de lo que vimos, porque lo que vimos Sí, sí, está sí. bien probado. Entonces ustedes, por ejemplo, acá, si hicieran este árbol de problema, que este árbol no va a hacer, porque este árbol ya está hecho, obvio que no le voy a mandar a que hagan algo que ya está hecho, pero podrían decir, sí, porque la inactividad física o la falta de ejercicio se relaciona en este problema que es tal cosa con la enfermedad cardiovascular, porque, y empiezan a desarrollar los fundamentos. Y así con todo lo que está en la raíz y lo que está en... ¿sí? Entonces yo les diría, desarrolle el árbol de problemas de las enfermedades, y les toca no transmisible. No sé, a no ser que sean muchos grupos, baja la chance de que le toque porque ya está hecho. Podría ser, lo que podría calificar es la forma en que lo desarrollan, ¿sí? Entonces ustedes llegan al final, ¿con qué? Con el árbol así, en una sola diapo del Power, acá los nombres de todos, y empiezan a hablar sobre el árbol de problemas, ¿sí? Nosotros hicimos este árbol de problemas poniendo y lo desarrollan, ¿sí? Vieron que es algo en lo que se piensa, pero es algo lindo, es algo divertido esto, que uno tiene que usar su imaginación. Bueno, entonces, en este Power, lo que pensé que es muy importante, porque es como una integración de todo también, de qué se muere la gente, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa de qué se muere la gente? ¿No? ¿Y por qué debiera importarles de qué se muere la gente? Y para tener un panorama general de las posibilidades de, no sé, veo a alguien tirado en el piso y, no sé, agarro las 3 primeras causas de muerte. No sé, no creo que sea tan así, ¿no? Pero como que me hago un planteo.
Orientativo, decís vos. Sí. A ver, otra opinión, ¿para qué me sirve? Para saber tener esto? estadísticas, generar una- para tener, Claro, para ¿y tener para qué datos de lo que sirve pasó. tener la estadística? Estar más atento Porque a las esas causas cosas. deben ser comunes y Poder poder tratar generar las una causas. prevención. Porque cuando vimos el estudio de Framingham, lo mismo, la gente no sabía que comer mal te causaba eso. Entonces estudiaron que la mayoría se moría de esas enfermedades. Son datos Se dieron cuenta. para prevenir a futuro, digo. Claro. Para prevenir Igual, a los demás y para o sea, prevenir a ahora uno mismo. cualquier, ponele, síntoma, lo que sea, es coronavirus. Y ponele, la otra vez se murió la profesora de un amigo y dice, no, seguramente tenía coronavirus y nada que ver, tenía cáncer de ovario. Después, no sé, mi mamá estaba un poco enferma y era fiebre. O sea, no todo tiene que ver. Es como que las demás enfermedades se murieron y no es otra cosa que sea coronavirus y entonces todos están como re obsesionados, re enfermos y es como que también te mata. A ver, yo quiero saber por qué se muere la gente, porque si todos los demás se mueren de eso, yo soy gente también y también me podría morir de eso, ¿no? Entonces, si yo sé de qué se muere la gente, voy a saber cómo hacer para bajar mis chances de que a mí me pase, ¿no es cierto? Y también Sí, sí. para saber por qué se murió esa gente de esa forma, porque de repente se puede cambiar, ¿no? Entonces, Claro. esto va a que yo constantemente, esta materia yo siempre les dije, no es para aprobar, ustedes no lo tienen que estudiar para aprobar, esta materia es para pensar, para que a ustedes se les abra la mente y puedan empezar a pensar en salud. Yo miro algo y me empiezo a preguntar por qué pasó, ¿sí? Para eso tiene que servir esta materia. Yo empiezo a preguntarme por qué pasó, a buscarle las causas, ¿sí? Tengo que interrogarme continuamente a mí mismo cada vez que veo algo. Entonces acá, por ejemplo, dice, ¿de qué se muere la gente? Y acá me dice las 10 causas principales de defunción, ¿sí? Esto es de la Organización Mundial de la Salud, es hace poquito, no es hace tanto, porque una estadística 2017 no es tan vieja. Entonces, ¿qué me dice? Que la primera causa por la que se muere la gente es de cardiopatía isquémica. Después, o sea, de UIAM, ¿sí? Después nos dice de un accidente cerebrovascular. O sea, una obstrucción, pero en vez de pasarle en el corazón, en las arterias coronarias, le pasa en las arterias cerebrales. Estas dos son enfermedades no transmisibles, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿esta de las infecciones respiratorias es transmisible o no transmisible? Sí, Transmisible. Es transmisible esta. ¿El EPOC es transmisible o no transmisible? No, No es transmisible. Claro. Cáncer de tráquea, no transmisible. Diabetes. ¿Diabetes qué? tampoco. Tampoco. No es transmisible. Alzheimer, bueno, eso no, tampoco. Opa, la diarrea sí es transmisible. Sí. ¿Sí? La tuberculosis sí es ¿Cómo te transmisible. morís por diarrea, profe? Y ¿Por shock deshidratación? hipovolémico. ¿Hidratar? Claro, shock hipovolémico. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a ver gente que se muera de diarrea, pero en las Claro. zonas donde hace mucho calor y las condiciones de vida de las personas. O sea, se muere la misma cantidad de gente por diarrea que por accidente de tránsito. eh, sí, Más. sí, sí, Que la ¿ves? puta un bojo. Increíble. Bueno, pero eso, porque ahora en las próximas diapos vamos a ver por qué sucede eso y si es en todas partes, ¿no? Bueno, entonces, estas son las principales causas de muerte en el mundo entero, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver, pero fíjense en los países de ingresos bajos. ¿Cambió algo en por qué se muere la gente? Sí, un Sí, montón. Sí. Suben mucho más las que son enfermedades transmisibles. Porque como Claro. las que son transmisibles tienen prevención, esa es la diferencia. Claro. Suben las infecciones respiratorias y las diarreas. Esas son la primer causa de muerte en los países de ingresos bajos. Entonces, esto me vino a reconfirmar que sí tiene que ver la forma en que yo vivo determina mi salud. La forma en que yo vivo determina mi salud. ¿Sí?
porque si donde menos dinero tienen se están muriendo de infecciones respiratorias y diarrea, que son cosas transmisibles, entonces sí tiene que ver. ¿Con qué tendrá que ver esto? Eso es el posible problema. ¿Por qué una persona de ingresos bajos, o sea, no, presentar los dos cuadros, ¿no? Y decir, ¿por qué cambiaron estos cuadros? En los países de ingresos bajos y en los países de, ¿cómo es? En los países en el mundo en general donde los ingresos son más altos. ¿Por qué cambió algo? Entonces, ¿ustedes de qué tendrían que empezar a hablar ahí? De las que son transmisibles y las que no son transmisibles. Claro, pero tendrían que empezar a hablar del acceso al recursos. agua, de la Al vivienda, sistema de salud, educación, de la educación, de el todas sistema esas sanitario tal vez. claro, del sistema sanitario, de todas esas cosas que hablamos nosotros al principio en educación sanitaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo a ustedes un gráfico los trajo a pensar sobre el sistema de salud y sobre cómo se interrelaciona todo? ¿Se dan cuenta que sería una forma de una evaluación integradora que preparan ustedes mismos, pero que tienen que pensar? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, sobre estas dos causas me tendría que centrar y tendría que empezar. ¿Se acuerdan de esos Power cuando veíamos? Decíamos la falta de acceso al agua, que hablábamos de los lugares donde se inunda el pozo ciego, todas las enfermedades que se pueden transmitir, ¿sí? Bueno, Sí, sí. a eso iría. Bueno, en los países de ingresos medios, ¿sí? Cuando la situación económica sube un poco, entonces ya volvemos a las enfermedades, transmisibles, las enfermedades, perdón, no transmisibles. Y Una tendría pregunta, que profe, sí, decime. por ahí medio ignorante, pero ¿cómo muere una persona por Alzheimer? Yo sé que va perdiendo la capacidad cognitiva, etcétera, pero ¿cómo es el punto que llega y dice murió por Alzheimer? O sea, no es Se solo olvida Alzheimer. de respirar, se olvida de hacer un montón de cosas el que tiene Alzheimer. O sea, tiene que llegar a la etapa más grave, digamos, más avanzada. Claro, la realidad es que la persona que tiene Alzheimer pierde su capacidad para ser válida por sí misma, ¿sí? Porque llega un momento, por ejemplo, no sé, que no se puede cocinar, no puede manejar su propio dinero, no puede hacer nada, ¿sí? No, por más que esté controlado, como No, decía por él, más, que se claro, olvida de respirar, un etcétera. deterioro en las funciones cognitivas que no le permite, o sea, manejarse por sí mismo. Ya es una persona válida. Se dice que ahora el primer desafío fue aumentar o sea, en estos años anteriores, ¿no? Ahora ya cambió el desafío con esto del coronavirus y las pandemias. El primer desafío era conseguir que la gente viva más tiempo para la medicina. Una vez que consigue que la gente viva más tiempo, porque la expectativa de vida se alargó, se dan cuenta que lo que tienen que conseguir, que no solo que viva más tiempo, sino que el tiempo de más que viven sea de calidad. ¿Sí? Porque ¿para qué te sirve vivir más tiempo si te estás cagando encima hablando en Sí, tiempo? sí, tal cual. O sea, que aparte de vivir más tiempo, vivas mejor. Uno que tiene Alzheimer no tiene una calidad de vida. Ustedes No, dicen, obvio, sabía lo básico de Alzheimer. claro, La verdad que sabía lo básico, que se olvida de cosas, todo, pero en una etapa grave debe ser. o se mea encima y tiene que tener un pañal, se va a empezar a escarar. Si se empieza a escarar, va a empezar a tener infecciones. ¿Sí? Entonces ahí muere, o sea, no es que murió del Alzheimer, murió de Claro, todo igual, lo que se sí, originó alrededor, ¿no? claro, Digamos. ahí voy, a eso voy. Claro. No se va a poder alimentar, capaz que no comen todo un día, solo no puede vivir. Se No, olvida, obvio. y no comen todo el día. ¿Sí? Sí, sé que se olvidaba de tragar también, de respirar, de todo. Bueno, O sea, esas hay cosas que son autónomas, por ejemplo, la respiración es autónoma, eso es seguir respirando. Pero, o sea, todo lo que trae alrededor la enfermedad hace que la persona se deteriore. claro. Bueno, entonces, y acá tenemos de qué se muere la población argentina, ya vinimos más hacia nuestro país, ¿no? Entonces, fíjense la torta esta, a ver si no me salieron bien los colores. 40,2. Se muere más de enfermedades cardiovasculares,
los cáncer y se mueren de diabetes, ¿sí? ¿Cómo lo puedo llevar a esto? No va a aparecer, porque la realidad no es que te sirva demasiado. Pero esto para que ustedes piensen nada más, ¿sí? Piensen en la diabetes, que es una de las primeras causas, cómo los estilos de vida afectan. A ustedes no les va a dar diabetes, porque ustedes tienen, el que más grande es, no sé, debe tener 30 años, ¿sí? Ahora ustedes pueden comer lo que se les cante y no le va a pasar nada inmediatamente. Pero hay cosas que pasan en lo inmediato y hay cosas que pasan en lo mediato. Entonces está bueno darse un gusto, todo. Una cosa que la gente de nuestra generación nunca estuvo alertada, ¿sí? Porque que no te haga nada ahora no quiere decir que después, dentro de unos años, el cuerpo no te vaya a pasar factura. Entonces siempre piensen en eso. Es más conveniente generar hábitos sanos en este momento porque están construyendo su futuro, ¿sí? Están construyendo qué les va a pasar cuando sean viejos, ¿sí? Entonces, capaz que usted dice, no, pero para eso falta un montón. Pero para todo lo que falta un montón, en algún momento llega. Entonces, Yo voy como 2 meses y medio sin fumar. genial. ¿Ven? Una de las primeras causas de muerte es el cáncer, ¿sí? Y tiene mucho que ver el cáncer, ¿sí? El cáncer de pulmón con el fumar. También dicen que, esto no me pregunten el estudio, pero dicen que los orientales mueren más de cáncer de estómago y los occidentales de cáncer de colon. Y eso tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Los orientales comen mucha comida cruda, creo, y con ácidos o cocinada con ácidos. Entonces Muy eso picante y mucho pescado crudo. claro, predispone mucho más al cáncer de estómago. Y la comida con demasiadas grasas predispone al cáncer de colon. Acá el cáncer de colon es otra de las ¿cómo es? De los determinantes de muerte, ¿no? Vamos a decir. Y después de los 40 años habría que hacerse un estudio que se llama sangre oculta en materia fecal, ¿sí? Te haces sangre oculta en materia fecal porque eso detecta posibles células cancerosas, te voy a decir, o lugares sangrantes en el colon. Ese es un estudio que se hace, nadie se lo hace. Yo tampoco. Pero hay que hacérselo. ¿sí? ¿No me puedo agregar algo de los Power anterior? Que encontré, viste que son de 2015 esos, encontré los de 2016 y además la OMS te los separa entre las que son transmisibles y no, según el ingreso. Aparte está muy bueno porque ves está en color azul las que no son transmisibles y dice enfermedades de personas con ingresos altos, está todo en azul, y las personas de bajos ingresos está todo en rojo, que son las que son transmisibles. ¿Eso lo sacaste de internet? Sí, de la página del OMS. Es la misma página que mandaste vos, pero ahora está actualizada. Ahí mando el link acá si quieren. Sí, mandame el link. Haceme el favor, mandame el link porque está buenísimo. Porque yo estoy leyendo de esta que es de 2017. Ahí lo puse en la descripción. La verdad que no me puse a buscarlo, pero como esta está en el Ministerio de Salud, la que yo estoy mostrando. Entonces pensé que era la más actual, pero no habrán tenido tiempo de actualizarla. Bueno, mándame el link porque es oro esa información. Bueno, entonces acá va más allá. Y forma estadísticas sobre porcentajes de mortalidad por grandes grupos según sexo. ¿Sí? Entonces nos dice que acá está poniendo las edades, ¿no es cierto? Mal definidas lesiones. En realidad este no es según sexo. Este es según edad. Porcentaje de mortalidad por grandes grupos según edad. Bueno, entre los 0 y los 4 años, ¿no es cierto? Y nos muestra por qué hay más mortalidad. ¿Ven acá? Lo blanco, enfermedades transmisibles maternas, neonatales y trastornos nutricionales. Esto es lógico,
¿sí? Que cuando uno tiene de los 0 a los 4 años, estos van a ser las causas de más mortalidad, vamos a decir, ¿no es cierto? Después, enfermedades crónicas no transmisibles, después, lesiones, y en las mal definidas quiere decir ¿vieron cuando hace el médico el certificado de defunción? En realidad, la verdad, no quedó claro de qué murió, ¿sí? Porque eso puede pasar. Cada vez que fallece una persona, el médico tiene que hacer un informe, son como 3 hojas, y ahí tiene que asentar diferentes cosas, y a veces algunos no saben, no saben hacerlo bien, y bueno, después cuando van a hacer la estadística, eso no sirve. Bueno, entonces, entre los 0 y 4 años, nos dice que son las enfermedades transmisibles maternas, ¿sí? Acá está, es lógico. Después, fíjense, entre los 5 y los 14, no, a ver, acá había otra que les quería decir, las que son por lesiones. Acá, fíjense, entre los 25 y los 34, ¿sí? Entre los 25 y los 34, el 50% es por lesiones. ¿Con qué creen que se relaciona? Que en la edad, y más joven también, que sea Y por con las lesiones. peleas y todo eso. Y también por Aparte del otra accidente de tránsito, supongo. Sí, Y el alcohol y todo eso. tránsito, las motos, los coches a gran velocidad. Fíjense como todo lo que pasa tiene después un reflejo, ¿no? Entre los 25 y los 34. Y yo les digo que antes también, ¿sí? Antes también. Entonces dice lesiones, ¿sí? O sea, la gente joven tiene más propensión a morir en un accidente de tránsito por moto, de coche, lesiones, ¿sí? Después, las personas grandes ya, fíjense que acá desde los 55 hasta 75 y más, es esta línea. Son las enfermedades crónicas no transmisibles. Que yo les decía, no te va a pasar factura ahora lo que vos hagas, pero cuando sos viejo vas a tener diabetes, cardiopatía. Bueno, acá están estas azules, 74, 79, 78, ¿sí? A partir de, no sé, de los 45 ya la gente empieza a evidenciar las enfermedades propias de los modos de vida, ¿no? Porque las enfermedades crónicas no transmisibles son debido a los estilos de vida, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan Sí. cuenta para qué les estoy mostrando esto? Sí. Para que ustedes puedan pensar, mirar un gráfico y pensar, ¿sí? Y, a ver, bueno, nunca hablamos de una enfermedad no transmisible, creo, nosotros. Hubiésemos tenido que hablar de sífilis, de otra, no nos dio el tiempo, no importa. ¿Qué estoy haciendo? Vamos a hablar, aunque sea de TBC, aunque sea hablar de una. ¿Por qué vamos a hablar de TBC? Dice, ¿por qué habla de TBC y no habla de otra cosa? Porque acá estábamos mirando que la TBC figura como una de las causas de muerte, ¿no es cierto?, de la gente. Y fíjense, infecciones respiratorias, diarrea, que a medida más sube, a medida que más bajo es el ingreso de la persona, más sube la chance de morir de TBC, digamos, ¿no? Está apareciendo ahí en esa estadística. Bueno, acá nos dice las causas de la TBC. No dice que la causa de la TBC, esto estaría en las raíces del árbol, ¿no? Entonces yo pondría TBC en el árbol o tuberculosis. La causa es el bacilo de Koch, dice, ¿no? La medicina te dice que la causa es el bacilo de Koch. Acá te está mostrando lo que te hace la TBC, ¿sí? Va formando una caverna en el pulmón. Ustedes fíjense, ¿y dónde forma la caverna? ¿La forma en cualquier parte o te muestran alguna parte en especial? ¿En los alveolos es eso? No, la forma en la parte de arriba del pulmón, en el ápice, ¿sí? Porque acá es donde más oxígeno hay. El aire tiende a ir hacia arriba siempre, entonces, ¿sí? Entonces, se agujerea el ápice del pulmón, la parte de arriba, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se contagia? Es transmisible. Yo tengo TBC, toso, y el otro que está al lado empieza a incorporar los bacilos.
que van a entrar en el pulmón, se van a instalar y van a empezar a hacer eso. ¿Eso saben por qué hace la caverna, que le llaman? Porque cuando entra en el pulmón, va a ir todo el sistema inmunitario a querer atacarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El bacilo, cada uno vieron que tiene su mecanismo de defensa. Se encierra, se hace como una cavernita y se queda viviendo ahí. A veces se pueden tomar todos los medicamentos, todo, entonces como el examen que se hace es el de esputo, la persona escupe y no va a tener más bacilo en el esputo. Pero el bacilo a veces queda encerrado, es una pirinola haber tenido TBC, porque no sabes si te va a volver a agarrar, porque el bacilo se queda encerrado en la caverna, y a lo mejor cuando vos tenés la inmunidad más baja, sale de la caverna y sigue colonizando. ¿Sí? Yo conocí en un hospital un señor que tuvo TBC a los 32 años, y tenía 60 años y tuvo una reactivación, se llama. Tuvo la reactivación de la TBC, era piel y hueso, chicos. Cuando le digo piel y hueso, es piel y hueso. Es una porquería esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, ojo. Bueno, esto ya lo dijimos, aerosoles se generan cuando tose o estornuda. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijiste del lugar del pulmón, los ápices? El ápice se llama. La parte de arriba se llama ápice. Esta se llama base y esta se llama ápice. En el ápice. O en las puntas, digamos, si quieren. Bueno, entonces nosotros dijimos la causa de la TBC, obviamente. ¿Qué va a hacer? Es el bacilo de Koch. Obviamente, y no. Porque como ya vimos, no todos tienen la misma probabilidad de contraer la TBC, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos dice que hay componentes biológicos, como mi sistema inmunitario, ¿no? Que sería la resistencia individual, la cantidad de los bacilos que inhale, no es lo mismo que yo un día viaje en un colectivo y alguien que tenga TBC tosa, a que yo trabaje en un taller de costura, donde yo tengo que estar todo el día hacinado, y hay otro que tiene TBC y me tose todo el día en la cara. ¿Se entiende? Entonces, ahí me suben las probabilidades de que yo contraiga TBC. Estoy hacinado con gente que tiene TBC. ¿Sí? Después, acá, el estrés, ¿sí? El hacinamiento, dice, en estilos de vida pone la conducta social, ¿sí? La educación sanitaria que yo tenga, ¿no? Si yo cuando toso toso en el pliegue del codo, o toso al aire libre, o no le digo al otro, che, escúchame, no tosas así porque, ¿sí? El alcoholismo y la drogadicción inciden porque la persona que está alcoholizada ya está perdiendo su voluntad y ya saben que, bueno, después no se acuerdan lo que hizo y cosas así. Bueno, los servicios de salud, que tenga acceso al servicio de salud o que no tenga acceso. Eso también condiciona, ¿sí? La alimentación, si esa persona está mal o bien alimentada, porque va a tener una respuesta inmunitaria mejor o peor. La vivienda, el trabajo, la educación, que hablamos recién, las finanzas familiares, porque a veces hay gente que trabaja en el taller de costura y dice, ¿por qué no viniste antes? ¿Pero por qué viniste ahora que estás escupiendo sangre? Y no, porque tenía miedo a perder el trabajo, ¿sí? Ahora esto está pasando también con el coronavirus, chicos. Hay gente que está trabajando en lugares donde no se está diciendo que hay gente con síntomas, entre ellos los asilos. ¿Y qué está sucediendo? Que están contrayendo coronavirus y la gente no se anima a denunciar para no perder el trabajo, ¿sí? Entonces uno dice, ay, pero ¿cómo no denuncia? Pero a lo mejor tienen que mantener los hijos, entonces ¿entienden? O los casos de gente que, o sea, de empleadas que van a casa de, o sea, yo tengo conocidos que viven allá en Tigre, donde están los barrios cerrados, y qué sé yo, y hay gente que mete a las empleadas, no sé, en los autos ahí, o como un montón de casos que se ven en los noticieros, y las meten en los baúles de los autos y las hacen entrar al barrio, en los barrios cerrados, que no se puede entrar.
Y nada. Y O sea, ahí la ahora gente me hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que hacer entrar una persona en el baúl del coche atenta contra la dignidad de esa persona? Sí, obvio. Obvio, contra su salud, contra su seguridad. ¿Qué sé yo? ¿Se Además, entiende? vos sabés que si esta persona se contagia, seguramente vive en un lugar donde están hacinados, debe vivir con mucha gente. Aparte no sabe dónde es un vive. peligro. Claro. Mm. Pero estas cosas a veces no se razonan. ¿Sí? Bueno, esto viene a lo clínico de la enfermedad. Esto anterior, estos serían las raíces del árbol, ¿no es cierto? ¿No les parece? Sí. Está el bacilo de Koch. Sí, el bacilo de Koch causa la enfermedad. Pero estas cosas también hacen que la enfermedad ¿sí? Porque cuanto más causas de esta junte, más probabilidades tiene de enfermarse la persona. ¿Sí? Por eso, acá está, miren. Por eso, este señor, no sé si ustedes lo conocen, fue el primer ministro de Salud de la República Argentina. ¿Sí? Antes no existía el Ministerio de Salud. Cuando, no quiero hacer política con esto, chicos, que se entienda bien, pero, o sea, cuando empezó el Ministerio de Salud, esta persona, ¿qué empezó a razonar? Dijo que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son pobres causas. O sea que tiene tanto potencial de causar enfermedad que una persona viva en la miseria como el mismo microbio, ¿no? Vamos a jerarquizar bien las cosas. La enfermedad la causa el bacilo y también la causa la situación en la que vive la persona, ¿sí? Entonces, eso pónganlo también, si les toca, ¿no? A que le toque. Bueno, esto es todo ficha técnica de la enfermedad. Bueno, los pulmones son los que más comúnmente se afectan, pero no solamente los pulmones. ¿Vieron la vacuna, la BCG? Que le dan a los recién nacidos. La BCG es para ¿cómo es? Es la antituberculosa. ¿Sí? La vacuna BCG, que por ley en Argentina se le da a todos los recién nacidos para la tuberculosis. ¿Impide que me agarre tuberculosis? No. No impide que me agarre tuberculosis. ¿Y Entonces, ¿para qué le dan la vacuna? Entonces, ¿No se están preguntando? ¿Pero por qué no funciona? ¿me están cargando? Para que no sea tan fuerte. Está cargando, le ponen la vacuna y no impide la enfermedad. Para que si me llega a agarrar, sí, no soy tan grave. No es para que no le agarre tuberculosis. La vacuna es para que no se le disemine. ¿Sí? Ok. Le puede agarrar tuberculosis pulmonar a alguien que tiene la BCG. Lo que no le va a pasar que se le vaya al cerebro, que se le vaya a los huesos, ¿sí? Que son formas muchísimo más graves todavía, a los ganglios linfáticos, ¿sí? Eso es lo que impide. Si alguien tiene la BCG, sí, le puede agarrar tuberculosis, pero no se le va a diseminar, se llama. No se le va a ir a la cabeza, ¿sí? Va a tener un cuadro que la va a poder pilotear y ¿cómo es? Y va a poder tomar la medicación, todo, ¿no? Pero ¿por qué se llama BCG? Porque me confunde. O sea, BCG para la tuberculosis. Es para la tuberculosis, claro, si estamos hablando de la tuberculosis. Claro, pero ¿por qué no le dicen vacuna para la tuberculosis? Chao. Espera, se llama BCG, es bacilo, tiene que ver con el nombre del bacilo, ¿eh? Ahí está, porque si no me lo iba a acordar, digo, ¿de dónde sale eso? Claro, sí, no, tiene que ver con el nombre del bacilo. Es bacilo, si no me acuerdo los otros, Galperin, algo así es. Bacillus calmette guerin, ¿puede ser? Guerin. ¿Bacillus qué? Bacillus calmette guerin. Calvet, el bacilo de Calvet y no sé qué, algo así, sí. Claro, tiene que ver con el nombre de Nico. Nico, estás con el Nico, dale, Nico. Perdón. Bueno, entonces, le dan la BCG, les digo porque acá dice que se puede ir a otros órganos. Entonces, lo que impide que se vaya a otros órganos es que la vacuna, pero igual puede tener.
¿sí? Se puede presentar insuficiencia respiratoria como complicación y también se puede morir una persona que no se trata, o sería grave que contraiga BCG alguien que tiene VIH, alguien que tiene diabetes, alguien que esté tomando mecanismos inmunosupresores, alguien que esté chateando como Ángel. Estoy prestando atención. Ángel, Estoy dale, estoy leyendo información sobre eso. Presta atención, Tene. Estoy leyendo sobre la tuberculosis. Bueno, Acá. entonces después Explicando. vamos a pedir que la compartas. Mirá. Bueno, bien. La OMS declaró de carácter de urgencia mundial, ¿no es cierto?, esta enfermedad, la tuberculosis. Y chicos, acá en Argentina hay mucha tuberculosis, ¿sí? Hay mucha tuberculosis y mucha sífilis. Lean sobre sífilis también, porque yo hubiese querido que la ¿Se trabó? ¿Cómo? A lo mejor cuando vayamos a ¿cómo es? A la parte de urogenital en anatomía la desarrollemos, porque ustedes no pueden salir sin saber sífilis también, ¿sí? Bueno, y esta que es tuberculosis, ¿sí? Hay mucha tuberculosis en Matanza. No sé de dónde son ustedes son de Capital, ¿no? ¿Saben dónde hay mucha tuberculosis en Capital? ¿Dónde? No. En Flores. En todas partes donde hay talleres clandestinos, donde hay hacinamiento de gente, ahí hay tuberculosis. ¿Sí? ¿En dónde, profe? ¿En Flores, dijo? Claro, porque están los talleres, ¿viste? Los talleres clandestinos también hay. Ahora Entonces, estoy leyendo que yo pensé que la sífilis había disminuido, pero se triplicó entre 2013 y 2017. Te digo, en relación con el taller clandestino. Sí, yo sé. Yo estaba con otra cosa. No, la sífilis, ¿qué va a disminuir? ¿Saben por qué el tema de la sífilis? Porque los chicos van, y ¿cómo es? Van los sábados, toman, ¿sí? A veces algunas otras cosas hacen también, y después no se acuerdan. Aparecen lastimados a la guardia, no se acuerdan cómo se lastimaron, no se acuerdan quién les rompió la cabeza, no se acuerdan si pincharon, con quién pincharon, y no se acuerdan si se pusieron protección. ¿Sí? Entonces, bueno, ya está. Yo qué sé. Me puede pescar cualquier bicho. Desde la sífilis, que voy a tener una antibioticoterapia y me voy a curar, hasta el VIH. Entonces es importante. Es importante no perder la conciencia de mí mismo. ¿Sí? Si yo consumo drogas y ¿cómo es? Y consumo alcohol hasta que no sé ni quién soy, me van a pasar este tipo de cosas, ¿sí? Y estas cosas no son mediatas, ¿sí? Estas cosas son inmediatas. Al tiempito ya voy a empezar a manifestar los síntomas de ¿cómo es? Del VIH, ¿cómo es? De la sífilis, la gonorrea y todas esas cosas. Bueno, acá tienen los síntomas, ¿sí? Tos, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, ¿sí? Expectoración purulenta o hemoptoica. ¿Qué quiere decir? Voy a escupir con sangre. Toso y un poquito de sangre va a venir. Sudoración nocturna, ¿qué quiere decir? Fiebre, en realidad no es fiebre, es febrícula, ¿sí? Llegando la noche parece que me aumenta la temperatura del cuerpo y voy a tener como calor, toda la noche tengo calor y amanezco transpirado, ¿sí? Es muy traidora la tuberculosis. Primero empieza a presentar esos síntomas. Cansancio, un cansancio terrible, ¿sí? Cansadísimo. Tos y pérdida de peso, ¿sí? Ya la persona está tan cansada que no quiere comer, ¿sí? Bueno, y estas dos últimas son interesantes, ¿por qué? Porque me está haciendo una comparación entre otra enfermedad que también es, ¿cómo se llama?, de las transmisibles, que es el coronavirus, ¿sí? Está haciendo una comparación entre la tuberculosis y el coronavirus. Y las dos son, se transmiten, vamos a decir, por estornudo, por hablar, por esas cosas.
A diferencia que esta, o sea, el coronavirus, también se transmite en superficie, es un virus de superficie también. Si yo me metí la mano en la boca, toqué la mesa, atrás vino otro, se apoyó en la mesa, se tocó el ojo y entra por la mucosa también. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se diagnostica? La tuberculosis, la prueba de esputo, que ya le dijimos que tiene que escupir en un vidriecito a la persona, en una cajita, y como le hacen un cultivo. Este también se hace con un hisopado nasal o laringio, ¿sí? O acá dice con una prueba de esputo, en realidad no, es con un hisopado. El patógeno que lo causa es la micobacteria, ¿sí? O el bacilo de Koch. Y acá es el coronavirus, ¿sí? No cualquier coronavirus, porque hay otros coronavirus que no hacen eso. Es el COVID-19, le dicen acá, ¿no? Dice infecciosidad, esto es a cuántas personas se puede contagiar. Una persona a cuántas más puede contagiar, ¿sí? Después la otra, la prevención, o sea, la persona que tiene tuberculosis tendría que andar con barbijo mientras le dure la infección aguda. Después de las del coronavirus ya las sabemos, desde el distanciamiento social, el lavado de manos. Acá también iría el lavado de manos, todo lo que sea las reglas de higiene primaria, ¿no? El tratamiento, esta tiene que hacer 4 antibióticos durante 6 meses, ¿sí? 4 antibióticos durante 6 meses. Y el problema es que hay gente que se hace resistente a estos antibióticos y ya esos antibióticos no matan a alguien. ¿Saben por qué 4? No, profe. No. Y porque 3 no alcanzan. Es como lo del VIH. Porque uno dice, uno de los antibióticos, ¿a qué va a atacar? Va a atacar a la pared celular, por ejemplo. Otro de los antibióticos va a atacar al núcleo. Otro de los antibióticos se trata de atacarlo a múltiples partes del mismo patógeno para que de una u otra forma lo mates. ¿Vieron que en el VIH que también le llaman el targa o que es compuesto el tratamiento que no es uno solo? Es por lo mismo, ¿sí? Para, si no le destruiste la pared, le vas a destruir el núcleo, pero siempre tratás de destruir al patógeno por algún medio, ¿sí? Entonces cuando las enfermedades son muy, muy grosas, nunca se usa un antibiótico, siempre se usan por lo menos 2, ¿sí? Y esto es lo que pasa. Por eso acá hay 4, en el VIH son 3 por lo menos, 2 aunque sea. Bueno, y esta acá de lo que estamos hablando, cierto efecto protector, ¿sí? No quiere decir no te va a agarrar, te puede agarrar, pero no se te va a diseminar, ¿sí? Bueno, y la del coronavirus nos dice que de tratamiento no hay tratamiento porque están en ensayos, ¿sí? Están en curso. Una pregunta, profe, para terminar la hora. ¿Cómo hacemos al final lo del grupo y eso? ¿Cómo queda al final? Lo de ¿Hacemos los grupos, te lo mandamos? No, ya me dijeron que iba a haber uno de ustedes que iba a ser el referente y que ¿cómo es? Y que ese referente iba a mandarme los grupos a mí. Les puse, creo, Sí, vi que